Bueno, una vez que hemos visto cómo recorrer las listas y cómo trabajar con ellas, vamos a ver en este caso cómo podemos hacer inserciones de listas. Bueno, la verdad es que tenemos varias posibilidades. Como siempre, dependiendo de las características de lo que queréis hacer, pues podrán variar o podréis utilizar una u otra. En primer lugar, tenemos un poco la más básica, ¿no? Que ahora veremos que es el comando append. Pero lo primero, vamos a crearnos aquí una pequeña lista que ya tengo preparada, ¿vale? Como ya recordaréis, yo siempre voy dejando los recursos dentro de cada vídeo. Entonces, en vez de tener que teclear a mano la lista, bueno, pues la podéis copiar y pegar directamente del fichero que tenéis asociado dentro de este vídeo. Pero bueno, me he creado una pequeña lista con algunas capitales de países, llamadas ciudades, y vamos a hacer aquí algunas pruebas de inserción, adición, extensión, etcétera, etcétera. Bueno, el primero que vamos a ver va a ser el comando append. Como ya supondréis, el comando append lo que va a hacer básicamente es añadir al final de la lista un determinado elemento. Entonces voy a poner aquí en primer lugar print ciudades para que veamos que efectivamente si yo lo ejecuto, bueno, pues aquí me aparecen la lista de ciudades que tiene esta lista. Entonces le voy a utilizar ahora la opción de append. La opción de append es muy fácil porque solo tenemos que ponerla como método de la lista. Recordar que todos los objetos con los que trabajamos habitualmente en Python tienen métodos y propiedades. O algunos tienen métodos solos, pero en este caso podemos observar que yo tengo aquí un método que se llama append, ¿no? Este método llamado append, lo único que le tengo que decir es qué quiero que añada al final. No lo tengo que poner nada más, porque realmente él se va a encargar de añadirlo. Entonces, si yo pongo aquí, por ejemplo, que me añada Bogotá, y aquí le pongo el print de ciudades, pues si yo ahora lo ejecuto, podréis comprobar que aquí al final de la lista me ha añadido Bogotá. Bien, pero hay ocasiones cuando estamos trabajando con una lista ordenada de este tipo en la que yo quiero colocar un dato en medio de algo, ¿no? Entonces, para eso, para hacer ese proceso, tenemos el comando insert. El comando insert lo que va a hacer es que va a insertar un nuevo elemento en una determinada posición. Entonces, si yo, por ejemplo, le digo aquí ciudades.insert, veis que tengo aquí el insert, en este caso necesito dos argumentos. ¿Dónde quiero incluirlo y qué quiero incluir? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo digo, pues mira, en la posición 1, ¿vale? Recordad que siempre empezamos por 0. Quiero incluir, en este caso, Quito, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Veis cómo él de forma automática me da estas proposiciones, estos hints, para decirme que aquí le tengo que poner el índice, donde quiero colocar el objeto, y aquí el objeto, ¿vale? Recordad que con el botón derecho, si queréis, podéis eliminar estos hints, ¿ok? Como queráis, yo lo voy a dejar ahora. Le doy a ejecutar. Y bueno, si pongo aquí un print de ciudades, puede que podamos comprobar el resultado, ¿no? Vamos a poner print ciudades, lo ejecuto y ahora podéis comprobar que Quito se ha puesto en la primera posición, recordad 0, 1, y el resto lo ha desplazado hacia la derecha. O sea que, como veis, con el insert puedo insertar en medio de una lista. Bien, luego tengo otra opción muy interesante que es extend, la opción de extend. ¿Qué es extend? ¿Qué es lo que hace exactamente? Bueno, en extend lo que yo puedo hacer es tener, digamos, dos listas y extender una con otra. Por ejemplo, vamos a crear aquí una lista llamada ciudades 1, que va a consistir, por ejemplo, en tener New York. Un segundo, que aquí lo he puesto mal, estos son igual. Ciudades, pues voy a poner New York. Voy a poner aquí, por ejemplo, otra que se llame Sucre. Y bueno, y por lo demás vamos a dejarlo así, si os parece. Fijaros, tengo una lista que está formada por otras ciudades y yo quiero que estas ciudades se añadan automáticamente a la primera, a la lista ciudades. Pues es muy sencillo, porque pongo aquí ciudades.extend ciudades 1. Le digo, oye, mira, quiero extender la lista de ciudades con la lista de ciudades 1. Si yo ahora aquí pongo un print de ciudades, bueno, pues si todo es correcto, ¿veis? Ahora al final de la lista me habrá añadido New York y Sucre. ¿Ok? O sea que, como veis, tenemos varias posibilidades. Y por último, ¿os acordáis que os comenté cuando vimos en el vídeo anterior el tema del slicing para poder recuperar, digamos, datos? Os comenté que también lo podíamos hacer en algunas circunstancias para insertar. Y fijaros, voy a utilizar aquí slicing, que es muy fácil. Vamos a suponer que yo quiero meter aquí, pues, alguna ciudad más, de manera que quede en una determinada posición. A ver, yo os recomiendo que utilicéis el insert, porque esta opción es un poco de aquella manera.
Pero bueno, podemos poner lo siguiente. Digo, mira, en ciudades, en la posición 2.1, fijaros que esto es como no poner nada. ¿Por qué? Porque en realidad, si le digo de la posición 1 a la 1, como la 1 no entra dentro de la ecuación, es decir, no entra dentro del sline, se va a quedar como vacía. Entonces aquí sí que podéis poner, pues por ejemplo, pues vamos a poner aquí una lista que esté formada, pues yo qué sé, pues por ejemplo, por Lima y otro elemento que vamos a poner, por ejemplo, Santo Domingo. ¿Vale? Algo así. Y voy a poner aquí ahora print ciudades. Fijaros, lo que hace esto es algo similar al insert, con la ventaja también, entre comillas, de que podemos tener más de uno. Si yo le doy aquí a ejecutar, veis, ahora pone Madrid, Lima, Santo Domingo, es decir, lo ha insertado aquí, porque le hemos puesto que ponga en la 1, a partir de la 1, y luego ya el resto de capitales de ciudad, de estados que tenemos. ¿Lo veis? Que tenemos aquí registrados. Vale, entonces, con esta opción, veis que podemos añadir, insertar en medio de nuestra lista varios elementos al mismo tiempo. Eso sí, cuidado que si ponéis aquí 1, 2, lo que haría sería reemplazar el primero y seguir con el segundo. Me explico. Voy a ponerlo esto para que veáis. Recordad, esto lo ha puesto bien, ha respetado todo lo que había antes y además ha puesto los dos valores. Pero si pongo esto, él lo que va a hacer, si os dais cuenta, es poner bien Madrid, Lima en la primera posición, Santo Domingo, lo que hace es insertarlo, ¿vale? Pero si os dais cuenta, ha quitado Quito. Es decir, ha sustituido la segunda posición, al no estar, al no encontrarse, la ha sustituido de manera automática. Entonces, tened cuidado de siempre poner algo como esto, ¿no? 1, 1, 2, 2, 3, 3, donde lo queráis situar para que el resultado sea correcto. ¿De acuerdo? Pues nada, yo creo que con esto ya deberéis de tener claro cómo se inserta y continuamos con el siguiente vídeo. Y como siempre, practicar, practicar, practicar.